Pues me parece que esto va a ser eh, una buena oportunidad para tener elementos precisamente para poder juzgar a los Therians y a un montón de rarezas que van a encontrar por la vida. Y en particular para los estudiantes de psicología, creo que viene muy bien aprenderse bien este tipo de análisis porque me parece que lo utilizan mucho, pero vamos a ver, ¿no? Eh, lo que creo que primero conviene decir es que lo que vamos a ver ahorita sigue a algunas observaciones que hizo desde hace muchos años este filósofo llamado Aristóteles y que después sirvieron como base para que otros tantos pensadores también hicieran observaciones. Estas observaciones son a nivel filosófico y las observaciones que ya ahorita contamos por medio de la biología, pues son más precisas. Pero como estas son a nivel filosófico y las otras actuales son a nivel biológico, ya los niños que saben los niveles de conocimiento intelectual saben que el nivel científico de la biología está tantito más en la superficie que el nivel de la filosofía. Es decir, el nivel de la filosofía está hablando de cosas más generales que muy bien pueden caber todavía con el conocimiento de la biología actual. En síntesis, no se contradicen y lo que vamos a decir ahorita no se va a contradecir, ¿no? Pero bueno, entonces, esto que está en la pantalla, ¿te parece que de veras es un hecho? ¿Sí? Ok. ¿En qué lo notas? Pues, porque, pues sí hay seres que tienen vida. Eh, Tú has dicho muy bien, hay seres que tienen vida, muy bien. Oye, ¿podríamos decir que todo tiene vida? ¿Hay cosas que no tienen vida? Ok, ¿en qué se nota? No sé. Pues no sé, una banca no tiene. Bien visto. Porque una banca, no qué. No sirve, Ok, no. sí. Oye, ¿y el teléfono? Pero el teléfono sí siente. Y entonces pareciera, ¿no? Pero podría alguien decirnos, no, mira, el teléfono no es que sienta, sino que tiene un sensor, que es una máquina que recibe un cierto estímulo y ta, ¿no? Y ya. Es más, ni siquiera sería como estímulo, sino nada más que reacciona, ¿no? Físicamente. Ok, bueno. De la foto que está aquí, ¿qué seres sí tienen vida? Pues las plantas. Ujú, ujú. ¿El agua tiene vida? No, bien dicho. ¿La madera que está allí tiene vida? ¿Las piedras tienen vida? No, está claro que no. Pero entonces, convendría hacernos estas preguntas. Míralas tú. Yo me quedo callado un momentito para que las leas. Ujú, muy bien. ¿De cuáles de estas preguntas sí podrías tener una respuesta así muy clara? Bueno, pues yo también voy a ser lo vivo que soy, porque para estar bueno tengo que ¿Ok? vivir. Acabas de decir algo muy interesante. Para estar muerto, antes tuviste que estar vivo. Se dice muerto solo a lo que antes estaba vivo. Por ejemplo, tú hace ratito que decías, la banca, pues no está viva. ¿Podríamos decir que en algún momento la banca está muerta? No, exactamente. La muerte es la cesación, es decir, cesar de.
la vida, ¿no? Y por eso la muerte solamente se aplica a la vida. Punto. Ya. Entonces, fíjate, ya esa respuesta ya la tenemos así. Bien. Luego, ¿toda la vida es igual? Pues, ¿no? Como que hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, de esta foto que teníamos, casi no se alcanzan a ver, pero dentro del agua hay peces, o más bien dicho, no se alcanzan a ver, pero hay peces. Y uno se preguntaría, ¿la vida de los peces es igual a la vida de las plantitas que están allí? No, no. Entonces, es un hecho, ¿no? Y nos basamos en hechos. Esto nos ayuda a tomar en cuenta el tema que estábamos trabajando la vez pasada. Para cada movimiento, para cada decisión, para cada acción que realicemos, es mejor estar basados en hechos, ser bien objetivos. Ok, bueno. Y entonces, ¿toda la vida es igual? Pues no. ¿Cómo lo sabemos? Pues viendo, notando, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿qué es la vida? ¿Qué me hace saber que hay vida? ¿Y cómo sé cuando no hay vida? Ah, esta sí está fácil. ¿Cómo sé cuando no hay vida? Ay, ves un pollo, Sabes que muy bien. sabes que tiene vida. Lo ves luego en el mercado, que lo están despachando, O sea, ves que ya no tiene vida. Tenemos que hablar de esto. Y entonces, hay que decir, como definición que describe mejor un hecho, que la vida es la capacidad de moverse a sí misma. Esto Chris lo dijo muy bien en su examen diagnóstico, porque esta fue la primera pregunta del examen diagnóstico. Y cuando yo se los fui tomando oralmente, entonces Chris dijo, no, sí, es esto, perfecto. Los demás también respondieron muy bien, pero en otro plano. Bueno, la vida es la capacidad de moverse a sí misma, de manera que sabemos que algo está vivo cuando se mueve a sí mismo. ¿y las plantas de qué forma se mueven así mismas? ¡Qué maravilla de pregunta! ¿Cómo sabemos que las plantas se mueven a sí mismas? ¿De qué manera? Ah, pues mira, resulta que las plantitas son capaces de aprovechar los elementos del entorno, tipo entorno tierra, entorno agua, entorno luz, para producir algo, una sustancia que las nutre. Y esa nutrición la hacen autónomamente. Por esa nutrición, luego aumentan de dimensión, es decir, crecen. Y ese crecimiento es autónomo. Y luego, con ese crecimiento, llegan a un punto de madurez, según su especie, que les permite generar individuos de la misma especie. Y entonces, a eso que se le llama reproducción, eh, le podemos decir, pues es que es un movimiento también de la misma plantita. Y entonces, las plantas realizan estos tres tipos de movimiento. Sí se mueven igual que los animales, no, pero se mueven solitas. Ujú. Eso es impresionante, eh, porque habrá plantas o seres de nivel vegetativo muy, muy rudimentarios, de poquitas células. Es más, vamos a irnos todavía en un análisis más profundo. Cuando decimos poquitas células, como podría ser una célula, como la del animal, la plantita que está aquí, una plantita unicelular, estamos hablando de poquitas moléculas.
poquitas moléculas de carbono, poquitas moléculas de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, etcétera, y decimos poquitas en relación con, no sé, los árboles que tenemos aquí o las arañas o algo así, ¿no? Bueno, perdón, arañas no son plantas, son animales. Pero entonces, cuando notamos un organismo que es capaz de nutrirse, crecer y reproducirse, y hasta ahí nomás, decimos, pues está vivo y corresponde al tipo de nivel vegetativo. Vegetativo ya es una noción filosófica. Quiere decir que tiene solamente estos tres tipos de movimiento. Hay plantitas o vegetales o seres de tipo vegetativo más complejos. Estos ya son pluricelulares. Esto ya es fitoplancton del que se comen las ballenas. Hay todavía más complejos y entonces su crecimiento es posible por la especie y todo lo demás, ¿no? Y entonces es impresionante, pero hay una enorme cantidad de especies de seres vegetativos. Hasta este que es un oyamel que está en Huitzilac. No sé, no. Se ve bonito, sí. Es enorme, una enorme cantidad de células, pero este solamente se reproduce, perdón, se nutre, crece y reproduce, igual que este o este o este. ¿Mm? Y entonces queda respondida tu pregunta. Perfecto. Ahora, decimos que también hay otro tipo de movimiento distinto, donde además de la nutrición, el crecimiento y la reproducción, hay cierto tipo de seres que pueden, fíjate en lo que voy a decir, interactuar con el ambiente. Ya no solo lo reciben, es más, ni siquiera solo reaccionan al ambiente. Las plantitas reaccionan al ambiente, pero no podemos decir que interactúen. La interacción de la que hablamos implica ya cierto tipo de conocimiento. Y para nombrar a este tipo de interacción, le hemos puesto una palabra muy precisa, muy bonita, que es este. ¿Mm? Y entonces, la interacción a la que nos estamos refiriendo es la sensación. Toda sensación implica cierto tipo de conocimiento. Y esto es impresionante, porque habrá seres donde sea muy fácil identificar que conocen. Por ejemplo, ¿cómo se llama este monito que tiene su peluche? Ah, Poncho. Poncho. ¿Sí? Nadie. Hola. Este simio, que es tan tierno, lindo, y todos los de su especie nos muestran que son capaces de conocimiento. Pero también hay seres que son más simples, vamos a decirlo así, con menos moléculas, con menos células, como este, que es una bacteria, es la bacteria Escherichia coli, que cuando se pone en el intestino en esa cantidad es la que provoca la salmonela. Sí, espantoso, espantoso. Pero resulta que es una sola célula y tiene una capacidad de interacción con el medio ambiente que uno podría decir, esta ya, esta ya no es planta, esta ya está sintiendo. No solo reacciona, sino que algo realiza que es diferente. Difícilmente nosotros podríamos decir, ah, pues es que está conociendo, porque estamos muy clavados en identificar que el conocimiento es del tipo de los primates o el de los mamíferos superiores, otros, ¿no? Buenos días. Pero sería muy interesante, hasta como tema de tesis, eh, si alguien pudiera mostrar si las bacterias conocen o no conocen. Hay otro animalito
que es impresionante. Y, ay, se me olvida ahorita su nombre, pero sí me acuerdo de su apodo en inglés. Le dicen The Blob. Entonces, si quieres, puedes buscar. Y es una, sí, búscalo, búscalo, porque es una cosa impresionante. Me parece una película. Sí, exactamente. Hubo una película, que se inspiró en esto. No me parece de la película. Ok, con más calma y quizá con un poco más de información de datos que le demos al buscador, saldrá. Pero te lo platico. Es un organismo que es capaz de extenderse para conseguir alimento y puede sentir, de manera que se extiende y cuando percibe que algo no es alimento, se retrae. Pero haz de cuenta que estamos hablando de una especie de hongo. Los hongos son tipo de vida vegetativo, pero entonces es algo parecido al hongo, que tiene así como ramificaciones y que se mueve lento, 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 lento. Ok, bueno, esto era nada más como para decir, hay un cierto tipo de percepción. Bueno, pues aquí está, sí lo había puesto. Isarum polycephalum. Aquí se nota como la parte central, ¿no? Pero luego tú ves así como las raíces. Bueno, pues estas se extienden hacia los nutrimentos. Pero si le ponen algún ácido o cambia la consistencia o alguna cosa, ya no se va por allí. Está impresionante. Ahí luego lo buscas. Porque entonces los biólogos dicen, pero que sí conoce o no conoce. Y entonces, ¿dónde lo ponemos? ¿Como parte de los hongos? Porque se parece mucho. ¿O como un animalito? ¿Qué es, no? Bueno, pues para poder definir qué es, nos sirve la filosofía que estamos viendo. Hola, ¿quieres pasar? Perfecto, siéntate y aprende. Bueno, entonces aquí está el Physarum polycephalum que si siente, si podemos mostrar que siente, entonces ¿en qué tipo de vida cabría? Pues la segunda. Exactamente, que se llama, exactamente, vida sensible o vida sensitiva. Ujú. Muy bien. Mira, hicieron un experimento con este Physarum y ya lo notarán. ¿Qué relación tiene este organismo con el trazado del metro de Tokio? Eso lo podrán ver. Está también súper interesante. Bueno, hay otro organismo que es de medio milímetro, o ustedes búsquenlo, por favor. Es ese que se llama oso de agua y que con más precisión conocemos como tardígrado. ¿Cuánto mide un tardígrado? De 100 a 200 metros. De 100 a 200 micras, o sea, 1200. a 1200. O sea, en milímetros, 0,1. o digamos, hay de ese tamañito hasta un milímetro. ¿Te imaginas un organismo de un milímetro que tiene patas, que se mueve y que evidentemente percibe? Queda claro que ya no es planta. No solamente se nutre, por lo mismo crece y se reproduce. No, no solamente eso, sino que percibe.
tiene una interacción con el medio ambiente que ya queda claro, es sensación. Hay varios videos en YouTube de tardígrados y se ven muy simpáticos. Son, se llaman tardígrados porque caminan lento, lento, lento. Así como cuando uno va afuera con los alumnos y que les dice, vente, vamos a la capilla, lento, así, Así que, hasta que corren y lo pueden hacer muy bien. Bueno, este tardígrado tiene menos cantidad de moléculas que un caracol o una araña, pero sigue siendo del tipo de vida sensitivo. En general, al tipo de vida sensitivo le decimos eh, el de los animalitos. ¿Mm? Por cierto, cuando vean a alguien que se pone muy tierno con los animales y que quiere, hasta se identifique con ellos, pregúntenle si también es capaz de tener un afecto grande por caracoles, arañas, vinagrillos, lombrices, porque esos también son animales, ¿eh? Y también sienten, y también hay que cuidarlos. Bueno, pero aquí les va este, ¿no? Este es un, este es un cangrejo. Ven el tamaño del cangrejo. Está enorme. Viven en Japón. Sus patas son larguísimas. Evidentemente son animales porque realizan las cuatro acciones que están ahí en el cuadrito, ¿no? Pero además, la sensibilidad que tienen les permite jugar. ¿Notas tú una superioridad en la complejidad de las funciones sensitivas cuando el animalito es capaz de jugar? Y resulta que estos cangrejos juegan, juegan con sus cuidadores, pero también los pulpos. Creo que no hay pulpo aquí, no. Los pulpos juegan y son muy listos. La habilidad para poder captar con precisión, eh, sin problema la podemos incluir en el término listo, no en el término inteligencia, pero sí, son muy listos. Bueno, Cara ya sabe que a esta capacidad de listeza o de agudeza eh, le viene a los animalitos por cuatro sentidos internos, en particular por uno que se llama estimativa. Los otros tres son la memoria, la imaginación y el sensorio común, pero sobre todo la estimativa. Es lo que les permite ser muy, muy listos. Ok, bueno. Tenemos otros animales más complejos, como están todos peluditos, causan más simpatía. Y por eso es que eh, hay quien puede identificarse con ellos. Porque además, como están peluditos, pues todo el mundo los quiere y los acaricia. Y puede haber personas que no cuenten con la fortuna de que alguien las quiera y les haga cariño. Y entonces, pues sí, puede haber que alguien desee ser un canguro lindo y no alguien olvidado. ¿Se puede entender? Ok. Este es el tipo de vida sensitiva o sensible. Ok. Pero además, hay otro tipo de vida que se nutre, crece, reproduce, siente, pero también capta el sentido de la realidad de su entorno, es decir, entiende y sobre todo quiere, apetece libremente. Todos los anteriores apetecen, todos, 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 tienen apetito, se mueven hacia lo que les conviene.
Pero este, además de tener apetito sensible, puede elegir la finalidad de su acción. Y a mí me pareció esta foto muy elocuente, porque el cuate que está allí con el cangrejo, en algún momento de su vida eligió estudiar a los cangrejos, pudiendo ser ingeniero, lo descartó, pudiendo ser artista, lo descartó, pudiendo no estudiar, sino ser un nini improductivo, lo descartó. Y eligió libremente estudiar a los cangrejos y conocer más. ¿De qué le va a servir conocer a los cangrejos grandotes? Es fascinante. Y entonces resulta que la libertad, junto con la inteligencia, manifiestan una capacidad de voy a decirlo con una palabra que suena feo, una capacidad de dominio de la realidad superior. Ahora voy a intentar decirlo con una palabra menos fea. El entendimiento y la voluntad libre manifiestan una capacidad de relación con la realidad mucho más profunda que la que tienen los seres de la vida sensitiva y los seres de la vida vegetativa. Una capacidad de relación impresionante. Y entonces es bien bonito ver que hay personas que eligen conocer mejor para tratar mejor a los otros seres de la realidad, como los que estudian psicología, como los que estudian ingeniería, para tratar mejor, para reconocer las cosas como son. ¿A poco no está padre esto? Muy bien. Bueno, pues este tercer tipo de vida le llamamos espiritual. Y entonces tenemos tres tipos de vida: vegetativa, sensitiva y espiritual. Y lo espiritual es típicamente lo que se refiere a la voluntad libre y al entendimiento. Sí, hasta luego. Bueno, hasta aquí, cara, ¿te quedan claras los tres tipos de vida? Perfecto. Un Terian, ¿qué tipo de vida es? espiritual, ¿Cómo lo sabemos? porque como no tengo, Fuerte, fuerte, sí, sí, sí. porque el siguiente tiene la libre de identificarse como animales así, de capacidad. Exactamente, exactamente. Pues tú has respondido perfectamente bien. Si esa persona eligió, se puso antifaz o lo que sea, pues por supuesto que no es animal. Y por más que quiera que la tratemos como animal, pues no, no vamos a tratarla como animal. Deberíamos tratarla todos como persona dignísima. Muy bien. Bueno, tenemos que decir ahora que, aunque no entremos mucho en este tema, pero ya desde la época de los griegos se decía que eso que hace que una cosa esté viva es un principio inmaterial, es decir, algo que no depende de la materia. Y ese principio inmaterial es lo que anima. Por eso pasa al latín con el nombre de anima y al español pasa con el nombre de alma. Y entonces, el principio inmaterial de vida es el alma. Quiere decir entonces que hay alma vegetativa, alma sensitiva y alma espiritual. ¿Las plantas tienen alma? Pues sí, pues tienen un principio que les hace nutrirse, crecer y reproducirse. ¿Los animales tienen alma? Pues sí. ¿Es igual que el alma humana? Pues no.
¿En qué se nota? Pues en que sus funciones son distintas, sus operaciones son distintas. Muy bien. Bueno, em, si alguien tuviera algún interés en profundizar estas preguntas, ciertamente se pueden hablar en clase. Bueno, eh, estas dos primeras preguntas ya las respondimos y lo que conviene ahorita enfatizar como para ir cerrando este tema es que los tipos de alma se identifican con los tipos de movimientos autónomos. Ujú. Es decir, lo que nos manifiesta de qué tipo es un ser es su movimiento. Siempre nos vamos a los hechos. Bueno, esto está interesante, sobre todo porque luego esto del alma trae a la conversación asuntos como el de las vibras o el de los fantasmas. Eh, Imagínate un fantasma. ¿De qué colores? Blanco. Muy bien. Si decíamos que el alma es inmaterial, entonces podría tener color blanco, ¿no? Bueno, color rojito. Voy a poner otro caso, ¿no? Los fantasmas por un lado, pero si estuviéramos en Halloween también ponen demonios. Los demonios, que son espíritus malignos, podrían tener color, ¿no? Porque no son materiales. Entonces quiere decir que cuando hablemos de fantasmas tenemos que reconsiderar de qué estamos hablando. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y las caricaturas nos han servido mucho, pero también nos han distraído mucho. Ok, bueno, pero otro asunto, si el alma no es material, entonces será energía. Cosa, ¿no? Me voy a venir más acá al pizarrón. ¿Me ayudas a ver si me toca? A ver si. Pues, mira, fíjate que ya está muy sabido que lo que llamamos energía, ¿se alcanza a ver? Sí, pero va a ser al revés. Interesante. Bueno, es lo mismo. ¿Podrías acercarla un poquito? Es lo mismo a la materia que se mueve a la velocidad de la luz, pero la velocidad de la luz al cuadrado. Esto ya está muy probado, demostrado y, eh, digamos, es parte de nuestro conocimiento, ¿no? De manera que cuando tengamos materia que se mueva a la velocidad de la luz al cuadrado, entonces lo que estamos teniendo ya no solamente es materia que se mueve, sino que es energía. Entonces, imagínate, materia, como el plomo, se mueve a la velocidad de la luz, al cuadrado. Entonces ya lo que tienes no es plumón, sino es energía. Ujú. Esto nos ayuda, si quieres ya ver, entonces, nos ayuda para poder decir, si el alma no es materia, entonces no es energía. Bien concluido. Sí, sí, sí. Pero entonces estas cosas que me dan tanto miedo
cuando entro a un lugar desconocido y que identificaba como mala vibra, pues bueno, no te preocupes, no era mala vibra, era solamente que tú, con todo tu entendimiento y con los cuatro sentidos internos, habías captado que podría ser hostil, sobre todo si es nuevo y no sabías cómo funcionaba, como las veces que llegaste por primera vez a la universidad. Y no me late la vibra. O podría ser el caso contrario. Llegas a un lugar donde dices, ah, sí, me late, está padre esta vibra. ¿Por qué dice uno eso? Si el alma no captó energías. Ah, pues uno lo dice porque notas el buen ambiente, el buen trato que hay, los lugares luminosos, hay plantitas, está limpio, está cuidado. Dice, qué agradable, ¿no? Pero entonces, vibras son una mezcla confusa de conceptos. ¿Sale? Perfecto. Hasta aquí. ¿Ha servido para algo ver el asunto de los tres tipos de vida y del alma? Ok, ok. Pues me parece que hasta aquí podemos dejar en relación con este tema. Creo que había una tarea. Sí, bueno, no sé, cuando tengan tiempo, sobre todo los que están viendo esta grabación. Por lo pronto terminamos aquí. Este es, ¿sale?